Hola, en el video de hoy seguimos evaluando estas 5 sierras a través de sus ventajas y desventajas frente a los 4 tipos de cortes más comunes. En el video pasado revisamos el corte transversal y el corte longitudinal. Hoy revisaremos los cortes curvo y en ángulo para ver cuál de estas sierras es la mejor para iniciar en la carpintería. Si les interesa este video, quédense con nosotros. El tercer tipo de corte es el corte curvo, que realmente lo que busca es, como le digo yo, ser más artístico, que le queremos poner algún diseño a nuestro corte o a nuestra pieza. Ese corte normalmente, pues lo que queremos hacer es cortar una figura y queremos dar giros, queremos poder girar mientras estamos haciendo el corte para que nos quede la figura que estamos buscando. Entonces vamos a ver cada una de las sierras cómo se comporta frente al corte curvo. Las líneas curvas, como les decía al principio, realmente se quieren hacer cuando queremos salirnos de lo tradicional de líneas rectas o en ángulo recto. Entonces acá vamos a empezar y voy a dibujar acá un medio círculo en este pedazo de madera y vamos a ver cuáles de las sierras funcionan mejor para este tipo de corte. Vamos a comenzar entonces con las sierras de mano. Y de entrada les voy a decir que realmente la sierra de mano, a menos que sea una sierra de calar, no va a funcionar muy bien. Ahora, sí podríamos lograr el corte de acá, de medio círculo o de círculo o de curva, con esta sierra simplemente haciendo cortes rectos, porque en últimas lo que es una curva son una serie de cortes rectos. Acá lo que podríamos hacer es hacer una cantidad de cortes rectos, cada vez con un poquito menos de ángulo, y les voy a mostrar que se puede hacer. No va a quedar perfecto, pero se puede lograr. Entonces yo empiezo con este corte recto. Entonces, si se dan cuenta, sí se puede empezar a hacer el corte y después con un formol, trabajando en conjunto con un formol y también con lija, se puede llegar a hacer una curva. Definitivamente esa es una ventaja si no tenemos herramientas eléctricas, pero la desventaja es que es muy tedioso, o sea, es súper ineficiente y la precisión pues va a determinar de la habilidad que tengamos con el formol y con la lija. Listo, vamos con la sierra circular para hacer esta curva. Ahora, en general, uno no usaría una sierra circular para hacer curvas. Se puede hacer cuando la superficie es bien grande y cuando la curva es bien grande. Cortes así pequeños normalmente no es tan fácil hacerlo con la sierra circular, precisamente porque la hoja de la sierra circular es rígida, no es flexible como otras sierras que ahorita vamos a ver. Entonces se va a dificultar. Este corte probablemente no lo haga y nos tocaría hacerlo de la misma forma que hicimos con la sierra de mano, es hacer cortes como rectos e ir curveando. Listo, se dieron cuenta, de nuevo, no es la forma más eficiente de hacer una curva. Acá le hicimos esta curva, si se dan cuenta, pues acá tocaría pasar de nuevo con un formol o con lija. Pero entonces las ventajas es que sí se podría lograr con mucha técnica y mucha práctica. La desventaja es que realmente no deja la superficie como uno la quiere y me imagino que si uno fuera a hacer una curva acá pues ya sería otro hablar y no se podría hacer. En ciertos cortes curvos se podría hacer, pero no es la herramienta más óptima para este corte. Listo, vamos con la caladora y la caladora les voy a adelantar que tiene una función que me gusta mucho. No todas las caladoras lo tienen, esta lo tiene, y es que son como unos velocidades. Entonces la velocidad 3 para hacer los cortes rectos fue la que utilicé, pero para hacer cortes curvos la velocidad 0 es la que nos va a facilitar girar y hacer esos cortes. Entonces voy a hacer este corte acá en la punta y también voy a hacer otros cortes en esta madera solamente para mostrarles que esta caladora pues va a hacer esos cortes de curva mucho más fácil. Se dieron cuenta, es mucho más rápido, es mucho más preciso, es más eficiente. Entonces las ventajas de la caladora para este tipo de cortes es toda. Ahora hay otro tipo de máquina que no la tenemos acá, que es la sierra de banda.
que es aún más precisa y hasta se podrían hacer cortes rectos y longitudinales. Esa máquina no la tenemos acá, pero yo creo que para este ejercicio, para este video, no es la máquina que quisiéramos mostrar igual, porque normalmente no es de las primeras máquinas o las primeras sierras que uno pensaría en comprar. Entonces la dejamos para otro video. Ahora les voy a hacer una demostración de las curvas que puede hacer esta caladora. Es una caladora pequeña, versátil, y realmente desventajas no le veo muchas, más allá que de pronto si es muy grueso el material, de pronto esta caladora pequeña no lo va a poder lograr y necesitaríamos la banda, la sierra de banda. Pero para hacer estos cortes pequeños y sobre la superficie, sobre madera, sobre un pedazo pequeño, son perfectas. La ventaja de la caladora versus todas las otras sierras es que por su hoja flexible permite girar fácilmente y hacer estos cortes en curva. Entonces se dieron cuenta, para hacer curvas, círculos, redondear esquinas, etcétera, la caladora, digamos, definitivamente es la máquina preferida. Yo no soy tan experto, entonces acá obviamente en el giro, si uno no tiene una curva muy cerrada, pues se puede llegar a quemar un poco la madera, pero pues después con lija eso se resuelve. Entonces esa fue la caladora. Listo, vamos con la ingletadora, y lamentablemente de nuevo simplemente no se puede hacer curva con la ingletadora, no fue hecho para eso. Siento que después de 2 de las 4 tipos de corte la ingletadora no nos va a funcionar, y acá realmente quiero hacer la aclaración que la ingletadora es una super máquina. La mayoría de los cortes que uno hace son transversales, entonces es una máquina que hay que tener en el taller. De pronto no es la primera máquina que recomendaríamos, eso lo vamos a ver al final, pero bueno, en el corte circular o de curva definitivamente la ingletadora no funciona. Y por último, la sierra de mesa con el corte circular tampoco lo puede lograr. Desafortunadamente en los primeros 2 cortes realmente fue de mis favoritas, pero en este simplemente pues no tiene la posibilidad de hacer curvas. Ahora, quiero aclarar, como lo hicimos en las primeras 2, que uno sí podría llegar a hacer acá una curva. He visto personas que hacen mesas redondas con la sierra de mesa, simplemente haciendo cortes rectos, y luego digamos que lo que hacen es pulir y con formoles lo terminan. Pero digamos que ni voy a hacer el ensayo porque realmente, pues como les decía, no es la máquina específica para hacer ese tipo de cortes, aunque sí se podrían hacer, digamos no es la más recomendada. Y el cuarto tipo de corte es el corte en ángulo. Y en la carpintería muchas veces queremos cortar una pieza en un ángulo específico, de 0 a 45 grados o 0 a 90 grados. Entonces ese corte en ángulo a veces lo queremos hacer para hacer un marco o una puerta. Entonces ese tipo de corte también se utiliza bastante en cosas muy específicas. Vamos a ver entonces cómo se comportan las sierras frente a este corte en ángulo. Bueno, antes de comenzar con los cortes en ángulo, es importante aclarar que hay 2 tipos de corte en ángulo: el corte de inglete y el corte biselado. Las definiciones no son tan claras y tan específicas, pero lo que yo entiendo y la forma que yo lo manejo es: el corte de inglete es sobre la cara de un pedazo de madera. Por ejemplo, este corte es un corte de inglete. El otro tipo de corte, que es el tipo de corte biselado, lo que busca es hacer un corte en ángulo, pero sobre el borde de la pieza, no sobre la cara de la pieza, sino sobre el borde de la pieza. Ahorita cuando hagamos los ensayos se van a dar cuenta de la diferencia. Y ¿para qué son esos cortes? El corte ingletado o de inglete normalmente se utiliza para marcos de puertas, marcos de cuadros, para enmarcar un cuadro. Y el corte biselado se utiliza mucho en construcción, en hacer molduras. Entonces vamos a ver ese corte con cada uno de los tipos de sierras para ver cuál es el más indicado. Este tipo de corte nosotros normalmente no lo hacemos mucho, pero dependiendo del trabajo que ustedes van a hacer, pues va a ser importante saber cuáles sierras logran este corte bien hecho y cuáles, digamos, tienen más dificultad. Vamos a utilizar este pedazo entonces de 1×2 para hacer el corte en ángulo de inglete. Inicialmente vamos a comenzar con el de inglete con la sierra manual. Listo. Entonces claramente la
sierra manual funciona igual que es un corte transversal, simplemente con un ángulo, entonces no tiene mucho problema. Ahora, si fuéramos a tratar de hacer un corte en el borde, ya no sobre la cara, sino biselado, que es en el borde, el que les contaba que es en el borde, ya me quedaría un poco más complicado. Es difícil porque obviamente el ángulo va a depender mucho de mi mano. O sea, el corte angulado pues va a ser muy difícil de que sea preciso. Por ende ni lo voy a intentar con esta sierra, pues porque realmente no lo puedo hacer. Entonces, sierras manuales, cortes en ángulo de inglete lo pueden lograr. Cortes biselados no. Listo, vamos con el mismo corte con la sierra circular. A ver cómo le va. El corte que sobre la cara en ángulo, también pues la sierra circular lo hace muy bien. Ahora, en el caso de la sierra circular sí podemos hacer bisel, y es porque esta específicamente, y espero que si compran una, busquen una que tenga esa graduación de bisel. Esta tiene esta tuerca que uno afloja y lo que hace es cambiar el ángulo de la placa sobre la cual va la sierra. Entonces, si se dan cuenta, va desde 0 hasta 45 grados. Entonces vamos a hacer un corte de 45 grados. Vamos a ponerla acá en 45 grados, apretamos, y si se dan cuenta ahora la superficie plana de la sierra deja la cuchilla, la hoja en un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a hacer una línea, vamos a hacer acá sobre esta misma cara, vamos a hacer una línea recta. Y si se fijan, acá tiene otro punto, tiene como una muesquita de 0 cuando está en 0 grados y cuando está en 45 grados, ¿cuál línea debería uno seguir? Porque ahí es donde empieza la sierra a cortar. Entonces es un poco más difícil de manejar, pero ahí lo vamos a lograr. Ok, algo muy importante que no se me olvidó hacer, y es que cuando vamos a hacer cortes en ángulo, obviamente necesitamos la mayor cantidad de hoja posible, porque como está en ángulo y esta pieza es muy gruesa, entonces no estaba atravesando completamente la pieza. Entonces lo que necesitamos hacer también es que estos también tienen un nivel de profundidad. Entonces vamos a dar la mayor profundidad posible. Sí, ahora sí nos va a cortar. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, eso es algo importante de esta sierra circular, y es que tiene dos graduaciones de profundidad de la hoja y de ángulo. Entonces es importante cuando vamos a hacer de ángulo que pues le demos la mayor profundidad que tenga la hoja. Entonces, si se dan cuenta, acá esta también sube y baja y le da más o menos hoja para que corte. Cuando estamos cortando material muy delgado, pues lo podemos poner, no tiene que estar tan salida la hoja, pero en este caso, como necesitamos más hoja, digámoslo así, porque va a estar inclinada, es mejor darle la mayor profundidad. Y con eso logramos, como les decía, este corte que es en ángulo, pero sobre el borde de la pieza y no sobre la cara de la pieza. Y ese es el biselado que se podría hacer sobre una pieza con la sierra circular. Listo, vamos ahora con la caladora. Y la sierra caladora, pues muy parecida a la sierra circular, yo supongo que va a poder hacer el corte en ángulo de tipo inglete pues muy fácilmente. Igual lo vamos a hacer simplemente para que lo puedan ver, pero no creo que tengamos ningún problema con ese corte. Bueno, entonces el corte acá lo hice medio rápido y medio como ahí a lo que me dio.
lo que primero que me doy cuenta es que el borde no lo deja tan bien, hace el corte, lo puede lograr. El tema acá cuando uno tiene que hacer pedazos cortos no es tan relevante, pero cuando uno tiene que hacer pedazos muy largos, la caladora a veces, porque les decía, la hoja es flexible, a veces no hace, deja digamos muy recto el corte. Y adicionalmente me estoy dando cuenta que acá, por la forma orbital en que va girando las aspas, pues deja el borde un poco feo. Pero digamos que en un aprieto la caladora podría hacer este. Ahora, el corte biselado, ¿será que lo puede hacer la caladora? Y curiosamente sí lo puede hacer. Listo, entonces la caladora acá tiene esta palanca que yo puedo jalar, y eso, igual que la sierra circular, me deja girar la base para cualquiera de los dos lados. Y acá en los números, si se fijan en los números, me permite ver que hay 0, 15, 30 y 45 grados para cualquiera de los dos lados. Entonces vamos a ponerlo a 45 grados, que ese fue el corte que hicimos con la otra máquina. Y de nuevo, si se fijan, la parte que queda visible, si la pongo lo más recto posible acá frente a la cámara, no sé si se va a ver, es muy poquito. O sea, realmente escasamente nos va a alcanzar a cortar este pedazo de madera. Entonces realmente un pedazo más grueso no lo podría cortar, pero este yo creo que lo va a lograr. Entonces vamos a hacer el ensayo y vamos a ver cómo funciona. Bueno, como se dieron cuenta, utilicé la escuadra para mantenerlo lo más recto posible. El corte lo hiciera lo más recto posible. Y si se dan cuenta, pues sí logra este corte en el borde, no sobre la cara, porque sobre la cara ya lo logró. Sobre el borde de la pieza, o sea, un corte biselado. Sí lo puede hacer en un pedazo pequeño de madera la caladora. Bueno, llegamos a la ingletadora, y como su nombre lo indica, precisamente la ingletadora está hecha especialmente para el corte transversal y para el corte de inglete. Precisamente para eso tiene esta rueda donde uno puede girar la cabeza y va a ser sobre la cara de un trozo, como lo hemos venido hablando. Va a poder hacer cualquier ángulo, va desde 0 a 45 y se puede hacer para la izquierda o para la derecha. En este caso vamos a hacer el corte a 45 grados. Estas tuercas para poder zafar y correr, y vamos a hacer el corte entonces definitivamente la ingletadora está súper bien, súper rápida, súper ágil para hacer este corte. El que acabamos de hacer con la sierra circular lo logra, pero claramente es más manual, hay que calibrar más. Y de nuevo, si queremos repetir este corte varias veces, la ingletadora es perfecto. Bueno, y esta ingletadora específicamente, además de dejarnos hacer los cortes de inglete, también nos permite hacer cortes biselados, ya que tiene esta parte que, si uno suelta, digamos, el motor en la cabeza, se puede girar. La máquina está desconectada, eso es importante antes de hacer eso, porque se le puede uno prender sin que uno quiera. Y tiene desde 0 hasta 45 grados también. Vamos a dejarlo en 45 grados, apretamos otra vez la cabeza del motor y hacemos ese corte. Y sobre la cara entonces, perdón, el borde, no la cara, sino el borde de la pieza, podemos hacer un corte biselado. Ahora, ¿cuál es el limitante de esto? Que solo lo puede hacer en pedazos pequeños. Si ya quisiéramos hacer un bisel a lo largo de esta, ya nos toca pasarnos a otra máquina. Bueno, y para finalizar con este corte en ángulo de las dos formas, vamos a terminar entonces con la sierra de mesa. La sierra de mesa tiene varias ventajas para este corte. Como ya lo hemos visto, viene con un riel y una guía, en la cual acá podemos utilizar esta parte
para darle ese ángulo a la pieza. Entonces si vamos a pasar una pieza y le queremos dar un ángulo de 45, por ejemplo, que es el que hemos venido haciendo en los ensayos, acá lo calibramos. Esto realmente, como les decía, pues acá la idea es mantenerse a la izquierda de la máquina y pasar la máquina para que haga el corte como lo queremos hacer. Esta pieza está un poco pequeña, pero digamos que vamos a hacer acá el ensayo para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer este corte sobre esta pieza. Bien, entonces como se dan cuenta, el corte es súper limpio. Yo creo que de todos, junto con la ingletadora, este es el corte que más me gusta, es el más limpio, el más recto y digamos uno de los más fáciles. Ahora vamos con el otro corte, que es el corte que queríamos hacer acá de inclinación. Y una de las ventajas de esta máquina específicamente es que acá abajo pues tiene como girar, se dan cuenta ahí, cómo gira, y le podemos dar un ángulo a la hoja de la sierra. Entonces vamos a darle ese mismo ángulo de 45 grados. Entonces acá tenemos el corte en ángulo que se puede hacer. No me pareció tan práctico y de pronto estoy cometiendo un error, porque así con la hoja inclinada y pasándola por esta guía me pareció un poco extraño, me sentía como un poco raro. Se puede hacer, definitivamente la logra. La ingletadora es mucho más fácil para este tipo de corte, pero lo que sí tiene esta, que no tiene ninguna otra máquina, es la posibilidad de hacer una pieza larga con inclinación. Entonces si yo quiero, por ejemplo, pasar y hacerle un bisel a toda esta pieza, que es lo que vamos a hacer ahorita, les voy a mostrar cómo queda. Pues la idea es poder hacerlo de una forma mucho más fácil. Entonces esto, digamos que para cualquier otra pieza le quedaría mucho más difícil de poder lograr ese corte. Entonces, si se fijan, nos permite hacerle un biselado a una pieza mucho más larga. Que lograr esto con la circular, que se podría hacer con una guía también, sería mucho más difícil y mucho más demorado y de pronto no tan preciso. Esta sierra de mesa lo logra súper bien y el acabado es muy bueno, entonces me gusta muchísimo. Así que pasó la prueba en cuanto a este corte en ángulo. Bueno, llegamos al final de nuestro video. Espero que esta explicación de los diferentes tipos de sierras a través de ver los 4 tipos de cortes más frecuentes en la carpintería les ayude a tomar una mejor decisión de cuál comprar. Mi recomendación personal, si me fueran a preguntar y fuera a iniciar yo de nuevo en la carpintería, les diría que la mejor sierra para comprar como principiante va a ser la sierra circular o la sierra caladora. Yo personalmente prefiero la sierra circular por el tipo de proyectos que nosotros comenzamos a hacer acá con Frida. Ahora, si tienen la oportunidad, porque esas sierras, tanto la circular como la caladora, son de bajo precio comparado con estas más grandes. Entonces, si pueden encontrar una buena promoción de las dos sierras, ya se dieron cuenta que con esas dos pueden combinar y hacer casi todo tipo de proyectos o todos los tipos de proyectos que uno hace cuando está comenzando. Nunca sobre una sierra de mano. Entonces les vamos a dejar el link de la sierra japonesa que está acá, pero pueden comprar cualquier sierra de mano tradicional y también les va a funcionar y no son tan costosas, entonces la pueden tener dentro, digamos, de su equipo. Luego de que ya tienen un poco más de experiencia, pues pueden pasarse a una de las sierras más grandes, ya sea la sierra de mesa, que tiene una funcionalidad impresionante, o la sierra ingletadora. Y eso va a depender mucho ya cuando tengan un poco más de experiencia de qué tipo de proyectos les gusta hacer, qué tipo de cortes están haciendo, porque recuerden que la sierra no tiene ningún sentido tenerla y salir a comprar una cantidad de equipo que uno no necesita. Va a depender del tipo de proyectos que ustedes quieran hacer. Entonces tengan eso muy en cuenta cuando vayan a seleccionar cada uno de los productos que ustedes van a comprar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse y toquen la campana para que sean notificados cuando saquemos nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Chao.